Hola, soy Max Asconi y te doy la bienvenida al podcast astrológico. Este es el episodio 32 y en esta ocasión vamos a hablar acerca de agosto. Haremos un panorama de todos los eventos principales que van a estar ocurriendo durante este mes, las configuraciones en los cielos, lo que está ocurriendo con los planetas. Así que eso vamos a hablar hoy día y para esto me está acompañando hoy Jonathan Victoria. Bienvenido, Jonathan. Muchas gracias por invitarme, Max. Un gusto tenerte acá y bueno, vamos a hablar en este video en este episodio acerca de lo que ya decía, los eventos que van a ocurrir durante agosto, pero antes de ir a eso me gustaría que te presentaras, que contaras a las personas que nos están viendo y escuchando a qué te dedicas, tu viaje un poco por la astrología, antes de seguir con nuestro episodio. Bueno, pues yo ahorita actualmente me estoy dando clases, estoy dando consultas, voy a seguir dando clases y también he dado algunas charlas en algunos lugares y próximamente tengo algunos proyectos en mente que pues, creo que ya los puedan ver más adelante, me conocen. Y en especial pues siendo padre, es lo que ocupa la gran parte de mi tiempo, Ujú. muy feliz de ello también, es un gusto. Y por el momento eso es lo que ha tomado casi todo mi tiempo, ¿no? Además de las, Ujú. digo, pues dando consultas, ¿no? Ujú, ujú. ¿Te dedicas a la astrología tradicional hace un tiempo? ¿Llegaste a ella como de alguna manera especial? Yo empecé con la astrología moderna, Ujú, con muchos otros. El trabajo más difícil fue desaprender algunos conceptos ujú, para integrar los nuevos. Eso también duró un tiempo. Llegué a la astrología tradicional más o menos por ahí del 2020, ujú, pero desde el 2016, 2017 fue cuando empezó mi recorrido por la astrología, ujú. porque Perfecto. ya llevo un par de años estudiando astrología tradicional, estoy enamorado de ella y pienso que ahí voy a seguir. Ese Mm, es el camino. ujú. Perfecto. Entonces es un gusto que estés con nosotros hoy día. Y bueno, vamos a ir mirando lo que viene para este mes. Voy a anunciar los tránsitos que vienen especiales. Primero tenemos el día bueno, lo primero es el 1 de agosto. Tenemos a la luna llena en Acuario. Además, ese día tenemos a Mercurio haciendo una oposición con Saturno y que están en Virgo y en Piscis, y también tenemos a Marte, que también está en Virgo, haciendo un trígono con Júpiter. Todo eso ocurriendo el primer día del mes en agosto, entonces está bien interesante cómo comienza este mes, diría que bien movido. El día 6 de agosto tenemos al Sol haciendo una cuadratura con Júpiter. Nuevamente Júpiter recibe una cuadratura desde Leo. Ahora diríamos que es una de las últimas, aunque no la última. Luego tenemos el día 9 de agosto tenemos a Mercurio haciendo un trígono con Júpiter. Bien movido lo que está pasando aquí en Virgo. También los planetas se están conectando bastante. Y también tenemos este día a Venus haciendo una cuadratura con Urano. Ahí vamos a mencionar un poco también acerca de eso. El día 13 de agosto, Venus, que está retrógrado, hace una conjunción con el Sol. Este es Venus Casimi o Venus en el corazón del Sol. Bastante interesante también porque esto habla acerca de el viaje de Venus y su relación con el Sol en el zodiaco o en la banda zodiacal, vamos a decir. El día 15 de agosto tenemos al Sol haciendo una cuadratura con Urano. El 16 tenemos a Marte haciendo un trígono con Urano. Urano aparece varias veces allí, quizás algo está acentuando o enfocando. El día 16, que es lo realmente importante de este día, tenemos a la luna nueva en Leo. Comienza un nuevo ciclo lunar. Y el día 22 también ocurren dos situaciones. Tenemos a Venus haciendo una cuadratura con Júpiter. No es la primera cuadratura que Venus hace con Júpiter durante este año, pero este es Venus retrógrada. Entonces estamos todavía viendo lo que ella está haciendo en este retroceso. Y ese mismo día Marte hace una oposición con Neptuno. El 23, al día siguiente, tenemos al Sol alineándose en Virgo. El 27 tenemos al Sol haciendo una oposición con Saturno. Y ese mismo día Marte se alinea en Libra. Entonces hay hartas cosas sucediendo durante este mes. Tenemos varios episodios importantes.
como estamos comenzando este video, vamos a revisar un poco lo que fue julio, el mes anterior, o cómo nos deja julio. Que los últimos sucesos, de hecho, al momento que estamos grabando este video, todavía no han ocurrido, porque estamos grabando el día jueves 27 de julio, justamente en esta conjunción de Mercurio con Venus retrógrada en Leo. Todavía nos queda a Mercurio entrando en Virgo y también a Mercurio opuesto a Saturno, que son como las próximas configuraciones importantes de este mes de julio. Eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo has visto julio? ¿Hay alguna de estas configuraciones que para ti han sido más relevantes o que las has podido observar como en tu entorno, en tu país? Pensando que estás en México. Así es. Julio ha sido un mes muy caluroso. Ujú, Los incendios por aquí y por allá, pero todo el tiempo hay ujú, incendios, ¿no? Eh, dos configuraciones muy importantes del mes de julio fueron la oposición de Marte en Virgo y Saturno retrógrado en Piscis ujú, y la retrogradación de Venus. Han marcado muchas cosas, igual en el mundo pop, ujú, así como a nivel personal también, ¿no? ujú, Replanteamiento de situaciones, de, de gustos, ujú, ¿no? Muchos cambios. ujú. Sí, ha sido bastante interesante este mes pensando en que Venus empezó a retrogradar. Bueno, a este punto hace una semana, pero Venus ya lleva un tiempo en Leo y es como está recorriendo un trozo de este signo de Leo y luego se comienza a devolver y luego va a seguir avanzando. Son hartos meses que se queda Venus allí. Entonces son varios meses donde uno ve el efecto, en cierta forma, entre comillas, o el símbolo de Venus en este espacio. Y me parece interesante que hayan en este periodo, o no sé si es porque los algoritmos te empiezan a mostrar más, o realmente ha pasado, que varias parejas como del mundo, como decías tú, del mundo pop han terminado, como anoté a Ricky Martin, la verdad es que no sé qué pasó, pero Ricky Martin, a Rosalía, creo que se expuso lo que pasó con Ariana Grande, también Sofía Vergara, como que terminaron sus relaciones que llevaban mucho tiempo, que parecían ser muy estables y que estaban como bien consolidadas. No, no son relaciones nuevas al parecer. Y todos terminaron. Pareciera ser como una situación bastante venusina, pensando en que Venus tiene harto que ver con las relaciones mismas. Y ella es la significadora esencial, podríamos decir. Entonces, que eso se note a, como en la sociedad popular, podemos decir, ¿no? En la cultura pop de nuestro hemisferio del planeta, pensando en Occidente. Eh, Hablando, hablando de la cultura pop, también la película de Barbie se ujú, estrenó en el momento en el que Venus hizo retrogradación en Leo, ujú, así como en 159 también lo hizo. ujú. Bastante, Entonces, sí, bastante interesante también que Barbie sea presentada y se vuelva a ver. Yo no he visto la película todavía, entonces no sé realmente de qué se trata, que la quiero ver, pero es como esta idea de esta mujer como icónica, que se presentó al mundo durante muchas décadas y que ha seguido como una forma muy, vamos a decir, eh, armada de lo que debería ser una mujer en su cuerpo, su físico, su mente, su forma de expresión y todo eso. Entonces, no sé de qué se trata la película, no puedo afirmar si esta película va con eso o no, pero como dices tú, es muy interesante que tenga que ver con esta retrogradación, justamente estos dos episodios, como donde se expone a este modelo femenino, justamente con Venus entrando o estacionando o estando retrógrada finalmente. Bueno, fue cuando estacionó retrógrada, sí, 20, 21, 22 de julio. Me pareció interesante que durante julio también pasara, el día 5 de julio, pasara esto con esta aplicación que desarrolló Meta, que se parece un poco a Twitter, que es una mezcla bastante extraña, nueva, podríamos decir, como que parece Instagram en su sentido, pero tiene una cuota muy grande de Twitter y que al parecer mucha gente llegó a ocupar.
según leí, habían 44 millones de usuarios muy rápido, pero ahora que avanzaba el tiempo, la gente como que dejó de usarla. No sé si será demasiado parecida a Twitter. Y pensando en esto, Mercurio en el 5 de julio estaba haciendo un trígono con... Perdón, no un trígono, un sextil. Voy a buscarlo, voy a mostrarlo ahí. Estaba haciendo un sextil con Urano. Pero más interesantemente, en ese momento Mercurio estaba bajo los rayos del Sol o estaba haciendo combusto. Mercurio está en el grado 18 de Cáncer y el Sol en el grado 13. Y si pensamos que esto tiene que ver con comunicaciones, con las redes, el lenguaje, el mensaje y todo eso que tiene que ver con Mercurio, da a entender que quizás no es algo que vaya a Que vaya a sí, o que vaya a prosperar, exacto. Y por eso mismo ahora uno ve como que hay un decaimiento muy rápido. No conozco la astrología que algunos han levantado de Threads, de esta aplicación, pero al menos desde este punto de vista pareciera ser que al menos Mercurio está bajo los rayos del Sol. Entonces también es interesante ese día. Y bueno, Mercurio está aplicando a un sextil con Urano. En este caso, Urano me da la impresión de que es más bien como un énfasis en lo mismo que ya estamos hablando. O sea, Mercurio por sí mismo ya podría estar hablando de esto y simplemente Marte llega como, o sea, perdón, Urano llega con esta cuota disruptiva que nadie se lo esperaba, fue algo como completamente nuevo, de la nada. Interesante. el furor del momento. Mm, completamente. Con el tiempo, pues se ha ido desvaneciendo. Ujú. Y bueno, yo mismo la ocupé un día y no la he vuelto a usar. Quizás la use en el futuro, quizás qué va a pasar. Ok, entonces vamos. Bueno, aquí está la del 27, la carta del 27 de julio o el momento en que estamos empezando a grabar ahora. Y vamos a ir avanzando por día. Aquí estamos al 1 de agosto y les anunciamos que lo primero que pasa el 1 de agosto es que tenemos la luna llena en Acuario. ¿Sí? La última luna llena, o sea, la última luna nueva fue en Cáncer. Las lunas están ocurriendo de esta manera. La luna anterior fue la luna nueva en Cáncer y ahora ya viene la luna llena en Acuario y luego viene la luna nueva en Leo. Entonces el mes comenzó, vamos a decir que el mes lunar comenzó teniendo una luna nueva en sector de Cáncer. Entonces, el sector de Cáncer en nuestras cartas natales podría ser el que vea este nuevo comienzo y que ahora está llegando como a su culminación o a su punto máximo en Acuario. No necesariamente en Capricornio, donde comillas naturalmente sería, sino que en Acuario. Entonces, esta zona de la carta se ve realzada y bueno, hay varias posiciones acá que se hacen relevantes. Eh, Tenemos al Sol haciendo, bueno, la oposición con la Luna, eso es una luna llena, una oposición del Sol y la Luna. Tenemos a Venus eh, presente en Leo, por lo tanto es copresente con el Sol. Esto también es importante y Venus está retrogradando, entonces Venus se hace relevante en esta segunda parte del mes. Y estos dos planetas, me refiero, bueno, las luminarias y Venus están haciendo una cuadratura con Júpiter, que quizás es un poco de lo complejo o, ah, sí, complejo, difícil que podría tener este mes o desafiante, esta cuadratura con Júpiter. Y los otros planetas no están participando. Me refiero a los tradicionales, a Marte, Mercurio y Saturno, están todos en aversión, o sea, no pueden mirar esta situación. Entonces, al menos ahí tenemos como esta situación técnicamente lo que está pasando en el cielo. ¿Te lleva a pensar algo esta luna nueva? O sea, perdón, esta luna llena en Acuario. Sí, hay que recordar que las lunas llenas, pues, sacan a la luz situaciones, ¿no? Eh, como dices, hay muchos planetas que están en aversión a las luminarias, pero va a ser importante Venus en esta. Vamos a ver de qué forma se va a manifestar. Vamos a ver si tiene que ver con algunos cambios a nivel social o
o pueden ser algunos cambios también a nivel personal, Ujú, ya que Venus está por ahí. Este, Solo nos toca observar muy bien. ujú, Te va a dar los 9 grados de Acuario. Si ujú, hay algún planeta por ahí, ujú, algo va a salir a la luz. ujú, O dices, está la cuadratura de Júpiter, que muchas veces podría marcarnos algo mucho con una sobredimensión de lo que es, ¿no? Ya que Júpiter es que es como un micrófono, ¿no? Hace expansión. ujú. O puede también en algún punto distorsionar algo. ¿Qué opinas de eso? Sí, vería quizás alguna situación compleja con Júpiter simplemente porque hay una cuadratura y las cuadraturas tienden como a exponer situaciones complejas, como roces, fricciones, situaciones que no son fáciles de resolver, quizás hay un poco de juegos de poder, como que uno no ve directamente qué es o cuál es la solución del tema que se está como cuestionando o pasando allí. Además que Venus, que es la regente de Tauro, está retrógrada, entonces el dueño de casa de Tauro y donde está pasando Júpiter, la dueña de casa, perdón, está teniendo como un momento, digamos que complejo, difícil por la retrogradación. Entonces esta casa también como que lo ve, podríamos decir, sobre ella. Entonces Júpiter tiene que lidiar con Venus de esta manera. Entonces vería como esa situación allí. Diría que en realidad, o desde donde entiendo a Júpiter, más bien Júpiter tiende a moderar las situaciones más que a expandirlas de una manera mala, porque Júpiter es un benéfico. Finalmente es un planeta que genera moderación, que genera equilibrio. Pero como hay cuadratura, exactamente como tú dices, esta situación se puede como ver de otra manera porque las cuadraturas generan un momento más desafiante. Entonces eso es algo que está dentro como del mes. Saturno, que es el regente de Acuario, está en aversión a la Luna, entonces esto también quizás sea como una situación donde no está el dueño de casa presente o ayudando, entonces es como, pareciera ser como un mes de harta revisión, simplemente por este Venus, como quizás lo que está pasando, lo que dijimos antes con esta forma de ver las relaciones, la unión, la armonización, cómo generamos vínculos con otras personas. Puede ser que eso lo estemos completamente revisando y ahora se haga aún más notorio porque esta luna que está haciendo en Acuario está en oposición a este Venus, podríamos decir, que está en su camino de retroceso. Entonces, eso me parece interesante. Y todas las otras cosas que mencionamos que pasan este día lunes están presentes dentro de esta situación, que es Mercurio opuesto a Saturno y Marte haciendo trígono a Júpiter. Eso también hace como un aporte a lo que está pasando en este mismo día de la luna llena. Claro, de hecho, acabamos de salir de una posición de Marte, entre Marte y Saturno, en Piscis retrógrado, y este trino a Júpiter puede hacer que las cosas lleguen por estuviera en un punto muy Ujú, tenso y puede llegar a lo mejor a algún tipo de armonía. A lo mejor que ya la situación se va diluyendo y vas encontrando un poco de luz, ¿no? Al final del túnel. ujú, Ya que el trino de Marte a Júpiter yo lo veo beneficioso, ya que como dices, los benéficos ayudan un poco a equilibrar ujú, ciertas situaciones, ¿no? Y en cuanto a Mercurio opuesto a Saturno, pues podría indicar algún tipo de limitaciones también en ujú, cuanto a ciertas noticias, en cuanto a la comunicación, en cuanto a cómo podemos transmitir un mensaje, ¿no? ujú. Sí, es como muy interesante eso que mencionas porque es como que estamos viendo un tránsito tras otro. Vimos en julio esta oposición de Marte con Saturno
que antes de grabar pensábamos en temas que tienen que ver con hartas explosiones, con situaciones que son también que han ocurrido en el mar. De hecho, estábamos revisando que pasó algo en Países Bajos y hubo una explosión en un barco. Y tuvieron que arrancar, saltar las personas del barco, alguna persona falleció, que es algo muy marcial, pero a la vez saturnino y parecido a esta situación de oposición, y que ahora Mercurio se oponga a este Saturno, también, como tú dices, da una sensación de limitación al mensaje, a lo que tienes que decir. Mercurio en este momento está súper fuerte. Hablando simplemente de Mercurio, Mercurio está en su signo, es decir, está en Virgo, está en su exaltación, que también es Virgo, está en su confín, que está en el confín o en el término de Mercurio, es decir, es un Mercurio que tiene mucha dignidad, que está muy fuerte. Y se enfrenta a este Saturno que está retrógrado, entonces es como que hicieran un choque intenso desde ambos lados, entonces generan una oposición más fuerte. Y esta situación de oposición, personalmente siempre la veo como, a diferencia de las cuadraturas, la veo como un enfrentamiento directo. Es como que se nota. Como que está allí el oponente, está frente a ti, o la situación no necesariamente tiene que ser contigo, porque siempre hay que recordar que esto de los tránsitos están activando otras cosas y en tu carta natal están pasando por alguna parte que no necesariamente significas tú o uno mismo, sino que puede ser otras áreas de la vida. Entonces, aquí podría ser como que hay un momento de, de que algo te frena o tú frenas a alguien más, también puede ser, o que ves que algo se estanca por un momento, podríamos decir, eh, por esta oposición con Saturno-Mercurio. Pueden ser una discusión entre una persona joven y una persona más adulta, eh, personas con ideas nuevas y personas más tradicionales, pensando en Saturno. Eh, sí. Muchas veces la idea con las oposiciones es cómo llegar a este punto de equilibrio, ¿no? Mm, Es muy fácil decirlo, difícil aplicarlo, ¿no? ujú, Pero al menos tener el mapa, hacer conciencia de ver dónde tenemos a Virgo, dónde tenemos a Piscis y buscar ese punto de equilibrio, ¿no? No tratar de hacer la voluntad de uno mm, ni ceder la voluntad a otro, sino llegar a este punto medio, ¿no? mm, ujú. Sí, completamente. Y yo creo que es eso uno de los pesos quizás que tienen las oposiciones, eh, que es muy difícil llegar al punto de equilibrio. Es como, me da la impresión de que está la idea de presionar, y ambos lados presionan, y cada uno quiere lo suyo, y está difícil generar este acuerdo. Y de todas formas, Virgo, o este sector de Virgo, tiene como tú mismo dijiste, esta posibilidad de escape quizás con Júpiter, como ya, quizás con Saturno no voy a lograr hacer acuerdo, pero Júpiter está dando una mano, además Júpiter está haciendo un sextil también con Saturno, a pesar de que se están separando, aún está esa posibilidad como de ayuda, de beneficio, de generar un acuerdo bajo buenos términos. Entonces, y Júpiter con Marte dan, en cierta forma, recuerdo que Valens dice algo así como cuando una persona nace con esta configuración, pensando en astrología natal, más que en los tránsitos, como gente que tiene poder, que es como en cierta forma guerrera, que es muy rápida, que es muy atrevida, pensando simplemente en estos dos planetas. Entonces, puede ser que esta situación venga desde ese lado. Además, Marte se está acercando a Júpiter y desde allí se pueda conseguir algún beneficio, si es que eso es lo que estos planetas están diciendo y si estos planetas están activados finalmente en tu carta natal. ¿Te gustaría agregar algo más al respecto? Sí, hay que ver que Júpiter siempre como que trae, al ser el gran benéfico, trae cosas buenas, puede ser una buena oportunidad Mm, para que esa tensión ocurra y darle una solución, ¿no? Al mismo tiempo, Júpiter siempre protege, ¿no?
Claro que hay que entender que en los tránsitos hay que ver que no solo un testimonio le damos para que pueda ocurrir un evento. Ujú, Cuando hay varios testimonios que están activándose es cuando va a surgir el evento. ujú, En el caso de que una persona esté viviendo un evento, hay que ver que posiblemente este trino de Marte y Júpiter le pueda empoderar a la persona, ujú, para hacer que crezca y ganar confianza en ujú, la situación que está viviendo. ujú. Claro. Y bueno, en algún momento, quizás durante el video o más en otras ocasiones, vamos a hablar acerca de estos mismos testimonios, que nos referimos a que en una carta natal hay ciertas cosas que son prometidas para todos nosotros en nuestras propias cartas natales, pero cuando hacemos predicciones o pronosticamos el tiempo específicamente para cada uno, nos fijamos en distintas técnicas que nos van dirigiendo hacia dónde las cosas pueden ocurrir. Entonces, por eso pasa a veces que uno dice, hay una gran configuración en el cielo, como supongamos este Marte y Saturno, pero no pasó nada, o no me pasó nada a mí, o no veo algo tan fuerte en mi entorno. Quizás son más lejanos. Bueno, posiblemente son más lejanos porque quizás la carta lo indica así, son situaciones que no son tan fuertes en tu propia vida, o porque esa misma configuración no está activando algo en tu carta, pero la carta natal es la que manda y todas estas técnicas que se ocupan como distribuciones en los confines, tenemos las perfecciones, la revolución solar y varias otras que funcionan de esa manera que nos van un poco cerrando el camino para saber cuál de todas estas nos va a afectar en lo personal. Exactamente. Ok, vamos con el siguiente día. Parece que el comienzo del mes trae cosas como bastante mixtas. Tenemos el primer día, tenemos la luna opuesta al sol, que es la luna llena, la oposición de Mercurio-Saturno. Marte, Trígono, Júpiter está bastante bueno. Y ya el 6 tenemos una cuadratura del Sol y Júpiter. Avanzamos al día 6, cuadratura del Sol y Júpiter. Ahí se ve en el calendario del mes. Tenemos la cuadratura del Sol y Júpiter. El Sol llega al grado 14 de Leo y Júpiter está en el grado 14 de um, Tauro. Ujú, Viendo las cuadraturas, he notado que en muchas de las personas más importantes a nivel histórico, hay muchas cuadraturas en la carta, que también dan fuerza para poder llevar los obstáculos, ¿no? Empoderarse también, como hablábamos. Entonces, una cuadratura del Sol y Júpiter no lo veo tan complicada como una cuadratura del Sol con Turno, por ejemplo, ¿no? ujú, Más bien es como que esta fuerza ujú, que te puede dar Júpiter para llevar a cabo esta confianza, ¿no? Para que ujú, tú lleves a cabo ciertas situaciones. ujú. En especial si hay algo activado por ahí o si está haciéndole conjunción a algún planeta en la carta personal. Este Sol cuadrado a Júpiter, bueno, como tú dices primero, es una cuadratura. Entonces, hay, hay una complejidad entre medio, o la cuadratura hace que haya como mucha energía disponible, podríamos decir, como mucha tensión. Es como este cable de alta tensión que está constantemente como sonando cuando hay estos tendidos eléctricos que se siente, hay mucha tensión de por medio. Eh, y no necesariamente porque dos planetas se contacten en cuadratura va a terminar necesariamente en algo malo. Puede ser que se viva una situación que subjetivamente sea incómoda o que tú la vivas como algo incómodo, pero a lo largo del tiempo puede traer resultados que son beneficiosos, pero a través de una situación que no es tan fácil de resolver. Eso diría que es como una cuadratura, como dices tú, como que hay harta energía, hay harto movimiento disponible y es porque tiene que hacerse muchos, como muchos acontecimientos, como resolver muchos como problemas pequeños o grandes. Lo interesante de esta cuadratura es que conecta a estos dos significadores que son relativamente similares, el Sol con Júpiter. Ambos nos conectan con alguna situación más, vamos a decir, espiritual.
Júpiter tiene mucho que ver con la fe, con las creencias, con la abundancia. También habla acerca de las riquezas, habla acerca de las posesiones. Tradicionalmente se habla de eso con Júpiter. Y haciendo esta cuadratura, claro, los conecta. Siempre es beneficioso que dos planetas se conecten a que no estén conectados. Sí, por eso siempre es como, ya, es una cuadratura, pero están conectados. Y me parece particular eso porque en ocasiones Valens y otros más, Doroteo también puede ser, dicen, supongamos, cuando Venus está conectado con Mercurio o Júpiter con el Sol o Júpiter con Mercurio, que pueden ser buenas conexiones. Cuando hay una cuadratura, puede que ocurran cosas buenas igual, pero es como tambaleante, o como que, como con algunos, no sé, como que estás pisando piedras y de repente tambaleas, pero la situación sí ocurre, pero es como con algunas dificultades entre medio. Yo puedo ver igual esta cuadratura del Sol y Júpiter a veces como un exceso de confianza. El exceso de confianza no siempre es tan positivo, ¿no? A lo mejor estás teniendo un momento de mucha confianza y una situación que no debería de, Ujú, que deberías de pensarlo, que deberías de detenerte un poco y puede volverte un poco impulsivo, ujú, ¿no? Es esa confianza en extremo que a veces también puede ser muy buena. ujú. Bueno, tenemos Ya que, dale, sí. ya como dices, ambos tienen significadores pues muy similares y eso era lo que iba a decir. Ujú. Sí, y además tenemos un sol bastante fuerte porque está en su propio signo, está en su domicilio. Y diría que esta ya es una de las últimas configuraciones que hay en Leo. Nos quedan un par más hasta la luna nueva en Leo. Creo que después de esa ya no hay configuraciones en Leo. Entonces como que una zona que termina su función durante este tiempo, que ha sido muy, muy presente durante este año, con muchas situaciones. Entonces también tendría, al menos tendría en cuenta estos días, el día 6 de agosto, con esta cuadratura de el Sol con Júpiter. Podría esto también mostrar como algunas dificultades en cuanto a las personas de poder de un país o de una zona, autoridades que no encuentran solución a alguna temática, algún problema o algún desafío que se presente y que hayan opiniones como que no se sepa que son opuestas o como que no se logran mirar bien o entender bien hacia dónde va la solución también. Igual a nivel religioso podría ser, ¿no? Ujú. Sí, pensando en Júpiter, en el Sol. Completamente. Ok, entonces avancemos al día 9. Tenemos el día 9 de agosto. Tenemos al mismo Júpiter. Este Júpiter todavía sigue siendo relevante durante este mes. Y se encuentra en esta ocasión con un trígono de parte de Mercurio, que Mercurio está en Virgo y empiezan a hacer esta configuración. Am, Como ya hemos dicho, a diferencia de los trígonos, perdón, de las cuadraturas y las oposiciones, los trígonos traen una facilidad, es como un beneficio, una oportunidad, entre comillas, buena fortuna, porque los trígonos tienen una naturaleza o una forma de mostrarse muy similar a Júpiter. Entonces, como que son acuerdos, cosas que se arreglan, posibles reconciliaciones. Entonces tenemos estos dos significadores que son Mercurio y Júpiter encontrándose en este trígono. ¿Qué te hace pensar esta situación? Bueno, como dicen los trinos, es la energía que fluye. Es como las cuadraturas, no hay que ver las cuadraturas como negativas y los trinos como positivos, porque igual un trino con a lo mejor un Saturno no sería tan fácil, pero el trino tiene esta característica de que tiene una naturaleza jupiterina. Al estar conectados Mercurio y Júpiter, hay que recordar que Mercurio pues se adapta a quien esté cerca, el convertible de los planetas. Entonces, en este caso es con Júpiter. Y se podrían esperar buenas cosas, buenas noticias, alianzas, como dices, ¿no? Reconciliaciones.
acuerdos, a lo mejor nuevas ideas pueden llevar a eso. Hay que estar muy pendiente de cómo está nuestra mente ese día, a lo mejor una confianza para llevar cosas, ¿no? Este Júpiter ha estado muy activo este mes, Ujú. ayudando, aportando lo que pasó en el mes pasado, ¿no? Que fue un mes un poco más complejo. Júpiter ahora está haciendo de las suyas para equilibrar un poco Ujú. el mes. Ujú. Sí, eso da la idea como de que las cosas se descompensan por un lado, es como que Marte y Mercurio se han enfrentado a Saturno, estas oposiciones como que descompensan la balanza y Júpiter está como por ahí cerca, como intentando manejémoslo, como que las cosas se mantengan un poco equilibradas o como que no se caigan tanto de un lado al otro. Y también me hace pensar en lo que ya pasó, que es este Mercurio, que hizo oposición con Saturno y ahora se encuentra con este trígono con Júpiter. Y es muy parecido con lo que pasa con Marte. Marte se encontró con una oposición con Saturno y luego hizo ese trígono con Júpiter. Entonces Mercurio está viviendo lo mismo ahora. La oposición vivió primero, ahora el trígono. Entonces como me imagino esto como una historia, así como que algo vio una persona y tuvo un problema, una limitación con Saturno, las cosas no salieron bien, quizás tuvo que replantear alguna situación y enfrentar una situación compleja. Y ojo, que las situaciones complejas existen, todos las vivimos, entonces, y es natural que Saturno, que está retrógrado, además en oposición, las muestre. Pero ahora llegamos a este momento donde Júpiter, en cierta forma, quizás lance un salvavidas, así como, a ver, ¿cómo podemos solucionar esto? Quizás hay otra perspectiva, hay otra forma. El cielo sigue estando como, en cierta forma, medio mixto porque Venus sigue estando retrógrada, entonces Júpiter también está lidiando con esa situación, con esta conexión que tiene con Venus. Eh, pero aún así es capaz de enfrentar a este Mercurio. Mercurio sigue estando fuerte porque sigue estando en Virgo. Entonces, como dices tú, esta posibilidad de quizás conversaciones, alianzas, algún mensaje que es necesario enviar, quizás ese día llega, una oportunidad desde esta zona de Tauro de tu carta natal que se muestra con este Mercurio. Am, Quizás podríamos esperar alguna noticia acerca de alguien llegó a un acuerdo que se estaba esperando hace rato y quizás este Mercurio con Júpiter lo logra mostrar. Claro, pienso en situaciones así. Sí, así es como la calma de la tormenta, ¿no? Ujú, Después de vivir una situación turbulenta, llega Júpiter y nos trae buenas noticias para amortiguar lo que ya pasó. ujú. Después de lo sucedido, pues nos volvemos más fuertes, ya que las situaciones difíciles las vivimos pues para que podamos aprender de ellas y superarlas, ¿no? En Claro. especial, Mm. Idealmente es eso. Este día particularmente no hablamos tanto de los planetas transaturninos o los planetas modernos que son Urano, Neptuno y Plutón, pero al menos tenemos que este día Venus está haciendo una cuadratura con Urano. Venus que está retrogradando se está conectando con este planeta. Urano generalmente podría ser planteado como un planeta que se parece mucho a Mercurio y a Saturno, como que, perdón, a Marte, como que tiene esas naturalezas muy parecido a lo que expresa Mercurio, que tiene que ver con la comunicación, la tecnología, las redes, el Internet, y muy parecido a lo que habla Marte, que es lo disruptivo, lo revolucionario, podríamos decir, lo agresivo y también lo separador, podríamos decir, que también tiene Marte. Entonces Venus podría encontrar cierta como complejidad al enfrentarse con Urano, que está en una cuadratura. Quizás un planteamiento respecto de las relaciones, algo disruptivo que ocurre ese día, o podría plantearse así. Am, ¿qué piensas tú? podría marcar un momento, eh, alguna, alguna, algún momento de impulsividad
cuanto a nuestras relaciones, en cuanto a lo mejor y alejar relaciones de por alguna situación, en cuanto a cambiar por completo de grupo, puede ser también, ya que Urano tiene que ver un poco con eso, ¿no? Replantearse situaciones de pareja también, ¿no? Pueden ser cambios en la relación, no necesariamente que una persona Ujú, cambie de pareja por otra, ¿no? Pero pueden ser cambios dentro de la relación en pareja, ya que ambos están marcando cambios, ¿no? Tanto Venus retrógrado, que se está replanteando, ujú, y Urano ahí. ujú, Y esa cuadratura puede marcar algo, una situación de choque, ¿no? ujú, En que tú quieras hacer el cambio a la de ya. Y hay que tocar con pinzas algunas cosas durante esos días, las relaciones, a lo mejor no ser tan impulsivo, tan reactivo ujú. en ellas. Sí, me da la impresión de que, bueno, si aún no tomáramos en consideración a Urano en este juego, en esta ecuación, Venus estando ya retrógrada sí nos está enfrentando a esas situaciones. O sea, por sí sola ya está como generando esa impresión en el aire y quizás este Urano viene como a simplemente dar un énfasis en esto mismo que ya está pasando con Venus. Esta idea quizás también de ser libres en el amor, quizás, o mostrar tu propia forma de querer generar relaciones, pensando en lo que Urano podría plantear también en esta configuración. Lo siguiente que ocurre es tenemos el día 13 de agosto, día 13. Tenemos a Venus haciendo una conjunción con el Sol. Y vamos a tener esto presente también porque primero hizo Venus, perdón, sí, Venus una cuadratura con Urano, luego tenemos a Venus conjunto al Sol y después el Sol haciendo una cuadratura con Urano. Es como que están los tres aquí durante estos días como uno siguiéndose al otro y quizás enfatizando en lo mismo. ¿Qué pasa con el Sol y con Venus? Diría yo. Y bueno, hacen esta conjunción con el Sol. Y esto es una de las cosas interesantes que tienen que ver con el viaje de los planetas en el cielo y su relación con el Sol. Venus no se puede alejar más de 45 grados del Sol o más de dos signos en relación al Sol. Entonces, cuando Venus se aleja a la distancia máxima o se elonga, podríamos decir, lo máximo que pueda hacerlo, empieza a retroceder. Y cuando retrocede, va a llegar el punto en que se va a encontrar con el Sol y va a sobrepasar al Sol y se va a devolver lo máximo que pueda hasta que empieza a avanzar y nuevamente se acerca al Sol y lo sobrepase por delante. Entonces están haciendo como el Sol, si lo mantuviéramos al medio, Venus está haciendo constantemente esto. Lo mismo que Mercurio. Hacen como una suerte como de péndulo con el Sol. Entonces estamos justo como en el punto medio, podríamos decir, de este momento. Y a esto le llamamos Venus Cassimi, Venus conjunto al Sol, Venus en el corazón del Sol también se le dice. Y es un momento quizás donde el planeta siente cierto alivio eh, por la situación que está viviendo de estar muy cerca del Sol. Y como dices, Cassimi, pues es en el corazón. Ujú, Y es un punto en el que puede sacar las mejores cualidades del planeta. Sería mucho mejor si estuviera directo. En ujú, este caso, pues está retrógrado, pero ujú, aún así va a sacar lo mejor de Venus en esta retrogradación. A lo mejor podamos sentir este alivio, otra vez como si las situaciones con nuestras relaciones pudiera tomar un poco más de luz, ujú, que de repente nos cae el chispazo, la idea de lo que tenemos ahora que hacer, porque además el Sol está en su territorio, está en Leo, ujú, eso es un punto a favor que yo veo ahí. ujú. Eh, no sé tú cómo lo ves. Bueno, en general las conjunciones con el Sol
por lo que he visto, bueno, nuevamente recuerdo a Valens, pero no estoy seguro si es Valens o Doroteo que dice que cuando el planeta está en conjunción con el Sol, el planeta está como en un buen momento. Está bastante bien. Como tenemos todo este tiempo que el planeta está combusto, que es en ese periodo que está muy cerca del Sol, entre 15 grados adelante o 15 grados detrás del Sol. Y también va a depender de la tradición que lo diga y todo. Pero pensando en lo helenístico, está bajo los rayos del Sol 15 grados antes o 15 grados después. Y cuando está en el grado, como en el mismo grado, a un grado de distancia del Sol, el planeta está eh, bastante fuerte. eh, y se puede mostrar, como tú dices, de esa manera. Pensando en las relaciones, diría que sí, quizás es un momento donde hay luz, hay alguna conexión, hay un momento de claridad, una situación que te hace pensar, ah, quizás voy por el camino correcto, pero que todavía no está terminado. Es como todavía falta un montón de tiempo mientras Venus está retrógrada. Entonces ya, quizás es una confirmación, ah, por aquí es, pero todavía no. Como que falta tiempo. Eh, pero al menos Venus está en una posición ventajosa y esto es como un día y medio que está máximo, que está Venus en este grado antes y grado después. Eh, Venus siempre se ve un poco bastante afectada cuando está bajo los rayos del Sol porque el Sol es más bien caliente y Venus es más bien húmeda. Entonces como que son muy distintos. Al Sol también se dice que es seco. Venus es más bien, puede ser caliente, pero también puede ser fría. Entonces son planetas que están como apuntando a direcciones bastante diferentes en cuanto a sus cualidades. Entonces se ve la, claramente Venus es la que se ve afectada en esta situación, salvo cuando está o bastante lejos del Sol o en el corazón del Sol. Y si nos ponemos estrictos, pues hay autores de la tradición que hablan que son 17, ¿no? 17 minutos el Cassini, Claro, punto de Cassini, ¿no? exacto. En la tradición o en la época más bien medieval de la astrología. Mm. Después de eso, Venus ya va a estar combusta y como dices, pues el Sol va a secar un poco la humedad de Venus y pues vamos a tener que prepararnos de nuevo para de nuevo entrar a la combustión, Ujú, luego va a llegar a bajo rayos hasta que el Sol ya ingrese a Virgo. ujú. Es interesante que cuando un planeta está bajo los rayos del Sol o combusto, bueno, dependiendo de la tradición, eso va a ser de distintas formas visto. Eh, Aún así, el planeta está como tras bambalinas, está escondido, no se ve, entonces no puede, y eso es lo que quizás al planeta mismo lo hace sentir incómodo. No puede mostrar sus significados como fuertemente, no está brillando en el cielo porque el Sol claramente, que es el Sol, nuestra luminaria más fuerte, como es el día. El día solo logramos ver al Sol y de repente podemos ver a la Luna cuando la Luna también está arriba, pero a nadie más. A menos que el sol ya se esté ocultando o esté amaneciendo cuando el sol brilla menos. Eh, pero Una sí. analogía que se me ocurre es como cuando vas manejando en carretera y tienes enfrente al Sol en su crepúsculo, Ujú, entonces como que te ciega un poco. Y al momento de ver una pantalla, ni siquiera solo ves las manchas, no puedes ver claramente lo que dice. Entonces es como esta falta de claridad en cuanto a los planetas que están bajo los rayos. ujú, La combustión ya viene a ser un poco más fuerte, pero los bajos rayos es como que falta un poco de claridad. Ahí está, pero no lo percibo de todo bien, ¿no? ujú. Sí, bueno, en eso podemos clarificarlo. La época más bien helenística consideraba los 15 grados de la misma manera y solamente un grado como el momento de Cassini. Y lo que es más allá, avanzando en el tiempo hacia la época medieval de la astrología, consideraba los primeros grados como bajo los rayos, luego está la combustión y 17 minutos de Cassini. Sigue siendo algo muy similar, pero hay diferencias ya como cuando nos vamos a lo más técnico, literalmente.
Pero eso es lo que está ocurriendo ese día. Tenemos a Venus haciendo esta conjunción con el Sol, que es un buen día para Venus, puntito para arriba para ella. Y luego tenemos el día 15, eh, también quizás realzando esta situación que ya teníamos en mente, primero con Venus retrógrada haciendo esta cuadratura con Urano, ahora tenemos al Sol haciendo esta cuadratura con Urano, el Sol y Venus ya estuvieron juntos, es como que simplemente estamos un poco enfatizando o repitiendo estos mismos temas, podríamos decir. Um, y nuevamente es una cuadratura que siempre es un desafío, una situación que tiene cierto roce, cierta fricción, que no es fácil de resolver, um, que tiene nuevamente que ver ahora con el Sol, que puede ser un poco con las cosas que nos conectan espiritualmente o que nos conectan con nuestro lado divino, podríamos decir. También con nuestras nociones de quiénes somos nosotros o de nuestro propio ser, nuestra forma de decidir, nuestra voluntad hacia dónde nos dirigimos, nuestra capacidad volitiva, podríamos decir, está muchas veces marcada por el Sol. En cierta forma, es una parte dentro de lo que somos nosotros, entonces Urano viene a marcar como una situación también disruptiva respecto de esto, quizás también un cierto cambio, alguna situación que se intensifica, que se muestra respecto de nosotros, de nuestro propio ser. ¿Qué dirías tú? Conciencia también podría ser Ujú, un cambio, ya que eh, es lo que nos muestra también un poco el sol, ¿no? Un cambio de ciertas creencias, puede ser, puede marcar un poco más de nerviosismo, ujú, la cuadratura que es con Urano, ujú, eh, impulsividad, a lo mejor para querer llevar las cosas y, y lo que se recomendaría es un poco pensar las cosas, ¿no? Dejar que pase este tránsito antes de tomar algunas decisiones importantes, ¿no? Ya que va a haber mucha impulsividad estos días también para llevar algunas cosas a cabo y que a lo mejor llega una buena idea y la quieres llevar a cabo ya y no es el momento para hacerlo. ujú, Este, podría causar mucho nerviosismo al querer también querer tomar una decisión, ¿no? ujú, Es lo que yo veo con esa cuadratura de Urano. ujú. Bueno, interesantemente, Urano tiene una configuración más que es al siguiente día, el día 16, que hace un trígono con Marte. Quizás acentuando esta situación de Marte en Urano, que es como esta zona disruptiva, esta zona como más bien agresiva, que está presente allí. Creo que este día, de todas formas, el día 16, lo vamos a mostrar nuevamente en el calendario, el día 16, tenemos la luna nueva en Leo, que finalmente es lo más relevante que está ocurriendo este día, se da en el grado 23 de Leo. Um, y esto viene a marcar un inicio nuevo, una nueva lunación, un nuevo mes lunar. Um, Coincide justamente con este trígono que está pasando entre Marte y Urano, que quizás también acentúa lo que es finalmente esta zona de Leo, que podría ligarnos con el Sol y también un poco más de voluntad y también impulsividad, como estás diciendo tú. Estabas hablando justamente con lo que pasaba el Sol y Urano, pero ahora lo vemos también por este Marte allí inmiscuido con Urano. Ahora, ¿qué pasa con esta luna nueva? Nuevamente tenemos a Venus retrógrada. Venus sí tiene una relación distinta con el Sol a cuando fue la luna llena, porque la luna llena, Venus era una Venus vespertina, una Venus de noche, nocturna, y ahora Venus es una Venus diurna, o se empieza a mover hacia ese lado.
es decir, una Venus mucho más activa, proactiva, de mucho más de hacer posiblemente, con cualidades, vamos a entenderlo como más masculinas que femeninas, o sea, mucho más activas y hacia la acción, según lo que nos muestra la astrología tradicional. Entonces, um, eso también es parte de lo que habla esta luna nueva, un mes que comienza o un periodo que se inicia que tiene esta cualidad como impulsiva desde Venus allí, desde el Sol. ¿Quiénes más están actuando? Bueno, son exactamente los mismos. Júpiter está haciendo una cuadratura a esta luna nueva y los demás planetas están en aversión. Me refiero a Saturno, a Marte y a Mercurio. No están viendo directamente lo que ocurre acá. Solamente Júpiter, que está en Tauro. ¿Te da impresiones que sientes o que ves con esta luna nueva? Y con esta luna nueva veo lo mismo, que hay muchos planetas en la versión. Así que yo lo veo así, a veces menos es más. Entonces va a estar muy marcada la presencia de los planetas participantes. En este caso, pues es este Júpiter que está muy activo, Venus, que parece que son los protagonistas de este mes de agosto, Ujú, haciendo trinos y cuadraturas. Y puede ser, también seguimos con el tema de las relaciones, de replantearnos, puede ser un inicio para ellos, ¿no? Ya que esos son un poco la luna nueva, en especial cuando toca algún punto sensible, algún planeta de la carta, es un nuevo inicio para darle a lo mejor a nuestras relaciones, mejores relaciones, ya que está Júpiter ahí, aunque sea una cuadratura, pero hay que recordar que Júpiter siempre va a ser dador, ¿no? Va a ser positivo. mm, Eh, Veo que va a estar muy marcada también la situación con Marte. Marte es otro de los protagonistas de este mes. Va a estar saliendo, claro, de este trino Júpiter. ujú, Y pues nos va a ver qué es lo que va a ocurrir, ¿no? En este Venus muy activo este mes. ujú. Bueno, y de hecho Venus está aplicando en este momento ya hacia Júpiter, o sea, se está sí o sí acercando a esta cuadratura que viene los días siguientes, de hecho, con este planeta, que no es la primera que pasa, entonces, durante este año, cuando entró Venus en Leo, primero había entrado Júpiter, perdón, Marte hizo esa cuadratura con Júpiter, la hizo Venus, y ahora también la hizo Mercurio, y ahora el Sol. Y luego Marte va, o sea, perdón, Venus es como que está repasando un poco esta situación. Todavía va a quedar una más cuando Venus estacione directa y se vuelva a encontrar con Júpiter, pero eso ya queda para septiembre, no ahora. Eh, entonces me pregunto, o sea, ¿qué tan largo es este tiempo, este proceso donde Júpiter está siendo, entre comillas, por un lado, como entre comillas, muy entre comillas, como atacado por todos los planetas que están pasando por Leo? Bueno, los de Virgo ya están en paz para este momento con Júpiter, pero mientras estuvieron en Leo es como esta zona de Leo está trayendo un montón de situaciones como a la mesa, y Venus sigue en esto. ¿Y cuánto tiempo hay que seguir replanteándose las relaciones o planteándose las uniones o replanteando eh, esta forma que tienen que ver con Venus? ¿Qué es lo que apreciamos como hermoso, como bonito? ¿Qué es lo que queremos como uniones en nuestra vida? ¿Con quiénes y con quiénes no? Y da la impresión de que hay para rato. O sea, cuando estamos grabando, estamos a 27 de julio. Esto va a estar sucediendo el 22, perdón, estamos hablando del 16 de agosto. El 22 de agosto es la cuadratura y todavía queda más. Y Venus va a seguir en Leo hasta octubre. O sea, nos queda un buen rato con este tema ahí.
Yo siento que es un alivio el que Júpiter esté haciendo todo esto, ¿no? Está lanzando como esta amortiguación, todo lo que está pasando, porque si no, a lo mejor podría haber un poco más de caos, un poco más de problemas para llevar estas situaciones y Júpiter está ahí como de amortiguador, ¿no? Calmando un poco los humos. Ujú. Sí, de Las todo. cuadraturas de Bueno, Júpiter y Venus, pues, no son del todo complejas. Lo que Venus retrógrado a lo mejor puede hacer que sea un poco más complejo que cuando se vuelva directo y regrese. ujú. Sí, es como lo que mencionaba antes. Uno va a encontrar en los textos de astrología generalmente que las uniones entre Júpiter y Venus son bastante armoniosas porque son dos planetas benéficos que tienden a dar buenos resultados cuando están en conexión. El asunto es que, primero, hay una cuadratura y eso genera una tensión entre los dos planetas. Es como quieren conectarse, pero a través de un problema. Pero ya es bueno que estén conectados, por un lado. La situación, como tú mismo dices, es que Venus podría traer reveses, como una situación que es como muy fuera de lo común por estar retrógrada. Am, Sí, como un poco, viene como en esta posición media rebelde por estar retrógrada, como que no quiere hacer quizás las cosas de otra manera y está todavía procesando realmente cómo las va a expresar finalmente. Entonces, por eso esta situación desde la retrogradación no es tan fácil. Lo Ah, veo como cuando los amigos están viendo un partido de fútbol y a lo mejor uno le va a un equipo y el otro le va al otro equipo. ujú, No es que se odien, pero simplemente en ese momento no están de acuerdo con ujú, ujú, ciertas cosas, ¿no? ujú. Claro, y va a estar ahí como esa tensión, pero claramente Venus y Júpiter tienden a armonizar entre ellos. El día, bueno, este mismo día está ocurriendo este trígono entre Marte y Neptuno. Neptuno está retrógrado, Marte está avanzando, perdón, esta oposición, es una oposición entre estos dos planetas. Am, no sé si tienes alguna visión al respecto o algún pensamiento respecto de esta oposición. Podría ser algo así como no saber hacia dónde direccionar la energía, Mm, ya que es lo que pasa con uno, un poco esa disolución. Es como estar en la niebla, parte es la energía direccionada, ¿no? Es un poco no quiero actuar, pero a lo mejor no sé de qué manera hacerlo. No encuentro las herramientas, a lo mejor puede causar confusión, como hacia dónde voy a dirigirme, hacia dónde voy a actuar. Entonces puede traer estos momentos de incertidumbre. ujú, mm. Sí, Neptuno también tiene como esta impresión medio jupiteriana, venusina, hasta lunar y saturnina. Entonces, como que Marte se está enfrentando finalmente a una posición a todo esto y em, es como algo que tiene que ver con las situaciones que tú crees, la espiritualidad también está como involucrada en este proceso o en esta configuración. Am, y quizás esta área de que ya está tocando Saturno, que está ahí en Pisces, es como un simple énfasis en esta misma situación que Saturno ya nos expresaba quizás cuando hubo esta oposición con Marte. Neptuno no es tan distinto de Saturno en ese sentido, como tú dices, en esto de confundir y nebulizar, eso podría ser también algo que Saturno finalmente genere en algún momento o en algún nivel. Vamos a ir rápidamente o vamos a ir directamente a esta situación que ocurre el día después, que tiene que ver con el Sol entrando en Virgo. Popularmente esto se conoce como la temporada de Virgo porque el Sol entra en el signo tropical de Virgo y
tiene como ciertas cualidades en este lugar. ¿Qué cosas, qué cosas se enfrenta ahora el Sol a diferencia a lo que estaba viviendo en Leo? Primero, el Sol en Leo estaba en su propio lugar, en su propio domicilio, en su casa, estaba muy cómodo. Obviamente desde allí estaba viviendo las tensiones de la cuadratura con Júpiter, que ya hablamos de eso. Ahora el Sol se enfrenta como a otro panorama entrando a Virgo. Primero el Sol ya no es su propio como dispositor, está en la casa de alguien más, entonces está bajo las órdenes de otra persona y tiene que en cierta forma acomodarse a esa persona, y en este caso es un planeta obviamente. Y hablamos de Mercurio, que Mercurio está en Virgo. Y esto es de cierto modo favorable para el Sol porque esto hablaría de que el Sol está siendo recibido por el propio dueño de casa en el signo. Y esto hace que el Sol también pueda actuar, obviamente, bajo la forma de Mercurio o del dueño de casa. Pero aún así el Sol tiene cierta agrado de estar allí mientras Mercurio esté en Virgo. Ahora, Mercurio va a permanecer en Virgo durante un tiempo más, porque Mercurio de hecho también va a retrogradar en esta zona y tenemos un poco de cuento para contar con Mercurio en este espacio, así como Venus en Leo. Um, y bueno, ¿con qué se enfrenta el Sol? Se enfrenta a un trígono con Júpiter que está en Tauro, que es como el lado más bien benevolente de esta situación de estar en Virgo, que se ha enfrentado también ya Mercurio y Marte. Y tiene esta oposición que se enfrenta casi al inmediato a entrar, que es la oposición con Saturno, que va a estar lidiando todo el tiempo que esté allí, pero realmente es lo primero que va a notar el Sol estando allí. Claro, primero como dices, ¿no? El Sol entrando a Virgo, que es un signo frío y seco. Luego va a estar a disposición de Mercurio, que está en su domicilio y exaltación, bien recibido. Esto va a ser muy positivo. Pero entrando a Virgo se enfrenta a la oposición, se va acercando a una oposición hacia Saturno. Ujú, Puede causar ciertos límites, ciertas barreras, estructuras, diferentes obstáculos, ¿no? En el camino. Pero el Sol nos va, nos está ayudando que esté, o sea, Mercurio nos está ayudando de que está ahí y va a estar por un buen tiempo. ujú, Así que es algo que vamos a poder sobrellevar. ujú, Espero que esta oposición nos pueda dar fuerza para que podamos llevar a cabo, digamos que nuestros proyectos, ¿no? E ir adelante. Pero Saturno siempre nos va a marcar algún tipo de límite, un obstáculo, ¿no? Dentro. Pero eso lo vamos a poder superar gracias a que tenemos todas las ayudas posibles. Luego el Sol va a entrar en un trino a Júpiter, que eso también va a ayudar a amortiguar toda la situación. ujú. Em, sí, el Sol se enfrenta con esto, bueno, y debemos plantearlo así. El Sol está en un lugar, al menos por ahora, bien recibido, entonces las cualidades del Sol están como en cierta forma cuidadas. Y esto de la oposición con el Saturno ocurre unos días después, vamos a adelantarlo, al día 27 de agosto. El día 27 ocurren dos cosas, pero tenemos la primera que es esta misma oposición del Sol y Saturno. Y a mí me da la impresión mucho de este Saturno opuesto a cualquier planeta, sobre todo cuando es la Luna, cuando es el Sol, como que llega a enfriar situaciones. Como que en cierta forma viene a quitar un poco de optimismo, como que las cosas pudiesen ser así y uno pudiese avanzar y tiene ideas, pero Saturno viene a como a, o quizás como a golpear la mesa. Sí golpearía la mesa Saturno, pero es como la idea, como a ver, qué cosas son reales, qué cosas no, lo vas a hacer o no. Es como que quizás lo que podría provocar como beneficioso es que te vuelves mucho más productivo o como que tienes que ser más pragmático, es como tienes que ordenar la situación, tienes que ser práctico, no hay tiempo quizás para pensar y volarte tanto en ideas, que podría ser como el lado como más, eh, como pensando en lo idealista o lo que quieres proyectar.
Saturno viene como a enfriar esa situación y lo hace visiblemente, es como tangible, porque está en una oposición y las oposiciones generan esa situación. ¿Podría haber alguna dificultad si el Sol o Saturno también están siendo planetas activados? Quizás con autoridades, como que hay un enfrentamiento con alguien que tiene mayor autoridad o con alguien que tiene que ver con una tradición de algo que tú sigues o de tu trabajo quizás, que significa como lo antiguo de tu trabajo por este Saturno allí y el Sol teniendo que quizás enfrentarse a esta situación, quizás desde un área como más nueva, quizás. Y una de las cosas que son importantes dentro de este mes que ocurren, pensando en el Sol entrando en Virgo, es que ese mismo día Mercurio entra en su proceso de retrogradación. Ya estábamos hablando de que el Sol se va a oponer el día 27 a Saturno, allí mismo. El Sol en Virgo se opone a Saturno en Piscis y que ese día también Marte va a entrar en Libra. Pero vamos a volver un poco atrás y ver este Mercurio que está retrogradando justamente el día en que el Sol entra en Virgo, que quizás le da esta cuota de, vamos a decir, quizás complejidad, porque la retrogradación está siendo misma justamente en este mismo signo, donde el Sol entra en Piscis el día 23 y unas horas más tarde, luego de que el Sol entró, Mercurio entra a retrogradar. Y ahí ya se ve Mercurio como en rojito. Generalmente Mercurio, al igual que Venus, tienen esta relación, no generalmente, siempre, esta relación pendular, que Mercurio no se puede alejar del Sol, vamos a decir, 28 o un poco menos grados hacia adelante o atrás y ya empieza a retroceder y hace una conjunción con el Sol y luego pasa hacia el otro lado del, de esta fase solar, podríamos decir. Entonces en el cielo vamos a tener en este momento tres planetas retrógrados. Tenemos a Saturno retrógrado, tenemos a Venus retrógrado, tenemos a Mercurio retrógrado. Entonces, ¿qué está pasando durante estas fechas o qué va a suceder durante estos días? Es interesante porque el cielo nos está diciendo un poco como, a ver, paremos, a ver, hay que revisar no solo a Venus, no solo a Saturno, ahora también la zona que está transitando Mercurio. Y especialmente porque es la propia casa de Mercurio y como tú mencionaste, es su exaltación. Esto hace que este propio lugar tenga una relación muy especial con este planeta y los planetas que están aquí mismo también vean un poco esta dificultad que Mercurio empieza a expresar. Entonces, es interesante que esto ocurra también cuando justamente el Sol entra aquí. Tenemos tres planetas en esta área y los tres planetas siguen estando opuestos a Saturno. Entonces, ¿qué piensas tú de esta configuración? Pues como bien dices, ¿no? Es un momento en el que hay que replantearnos, hay que meditar sobre las áreas en las que nos están indicando, ¿no? Porque ya hay muchos planetas que están retrógrados. De los 7 principales, 3 están retrógrados. Es momento de hacer una pausa y de meditar, ¿no? Como había dicho, en estas áreas, tratar un poco de bajar los humos, ya que también Marte ha estado muy activo, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando Mercurio retrograda, pues nos invita a descansar un poco en cuanto a nuestras cuestiones cotidianas, ¿no? Hacemos un poco a reflexionar qué me sirve, qué es lo que qué es lo que no me sirve. Entonces, es un momento en el que los demás planetas igual van a ver todavía más reflejados en el cielo. En este caso, pues sigue siendo Júpiter. Y la Luna, bueno, no pueden retrogradar, pero lo que son Marte y Júpiter van a estar muy presentes en el cielo. Y bueno, hacia estas fechas también tenemos que Júpiter va pronto a estacionar retrógrada, o sea, retrógrado y va a empezar este proceso también. O sea,
Esto es como, no es por un lado, no es por el otro, no son tres lugares, son cuatro lugares que nos están, como que en cierta forma, podríamos esperar que se revuelva un poco la situación. Ahora, es muy cierto que no todos los planetas son necesariamente importantes para todos, porque debemos tener claro qué planetas, no sé, están activados durante el año. Eh, si particularmente alguno de estos, o más de alguno de estos, pensando en Mercurio, Venus o Saturno, están activados para tu año, quizás esto sí tenga que, que ver. Eso hay que revisarlo. Especialmente con astrólogos que manejen esta forma de tecnología, de técnicas, tecnología antigua, vamos a decir, que nos puedan enlazar finalmente con estas temáticas, porque además Leo, que tiene a Venus, Virgo, que tiene a Mercurio retrogradando, y Piscis, que tiene a Saturno retrogradando, no para todos involucra las mismas áreas. Y en la astrología tradicional, no necesariamente esto implica un área de nuestra psique o un área de nuestro ser, sino que implican áreas específicas que se pueden ver fuera de nosotros. Entonces puede ser que no estén afectándonos a nosotros mismos, ni siquiera a nuestra casa, quizás sea en nuestro entorno, en el vecindario, puede ser, supongamos, si Virgo es la casa 3 o es la casa 4, quizás hay algún arreglo en la casa 4, en la casa 3, quizás en el vecindario, las calles, algo de las conexiones eléctricas, hayan problemas de ese tipo. Eh, entonces, va a depender dónde está este signo en la carta natal de cualquier persona específicamente. Es así como de manera general que podemos esperar cuando Mercurio está retrógrado. Podríamos esperar situaciones que tengan que ver con los significados de Mercurio, que son comunicaciones, que es el mercado, el comercio, que tiene que ver con el lenguaje, la enseñanza, el aprendizaje, con estudiantes, también podría ser con profesores. Todo esto está involucrado. Y especialmente también la tecnología, las redes, todo eso también son parte del paraguas o de lo que Mercurio quiere significar o lo que abarca. Entonces allí podríamos encontrar ciertos reveses. La particularidad, podríamos decir, de Mercurio frente a Venus y Saturno es que dura mucho menos tiempo en este proceso de retrogradación. Por eso lo vemos más veces también durante el año, porque su tránsito desde la perspectiva terrestre es más corto. eh, o esta fase solar o el baile que tiene con el sol siempre es un poquito más rápido. Por eso es como el que, si bien en el cielo titila, también en su movimiento siempre está como yendo y viniendo, es como rapidito. ¿Qué ves tú? ¿Qué piensas tú al respecto? Sí, Mercurio al estar más cerca del Sol, pues sí, es más corto y además lo hace 3 veces al año aproximadamente, Mm. la retrogradación. Entonces no es Particularmente este algo, año son 4, sí, pero generalmente son 3, sí. generalmente son 3, y pues no es algo tan, digamos que tan raro como ver a Venus retrogradar, ¿no? Que Mm. es cada 16 meses. Ujú. Entonces, digamos que podemos tener hay que ver dónde tenemos a Virgo, hay que ver el área que va a tocar, ¿no? Y dónde podría suceder Mm. estas complicaciones o malos entendidos, puede ser hasta por la paquetería, mensajes, hasta Mm. ahora que se usan mucho las redes y todos estos temas, ¿no? Muy, muy mercuriales. Mm. Mm. Eh, Ujú. Bueno, entonces ahí tenemos a Mercurio. Esto sucede el mismo día que el Sol se alinea en Virgo. Ahí nuevamente lo muestro en el gráfico, el día 23 de agosto. Y tenemos que el día 27 habíamos hablado acerca de la oposición del Sol y Saturno. Segundo, el día 27 la oposición del Sol y Saturno. Y ese mismo día Marte se alinea en Libra. Es como que Marte en cierta forma arranca un poco de Mercurio, que está retrógrado, pero entra en Libra y quizás no es tan buena idea este arranque, pero bueno, tenía que sí o sí pasar. ¿Por qué? Porque Marte entra en una posición que en la astrología tradicional se conoce como la antítesis de su domicilio o también conocida como detrimento
y también por algunos dicho como exilio. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que Marte comienza en este momento a transitar el signo contrario a su propio domicilio. ¿A qué domicilio nos referimos? Nos referimos a Aries. Entonces Libra es el signo contrario a Aries y Marte comienza a transitar ese lugar. Y Marte en cierta forma se encuentra en una zona que es un poco incómoda para él, porque es una zona que es dominada por Venus, es que es una zona donde Venus encuentra su hogar, que tiene cualidades y formas muy diferentes a las que Marte posee. Y quizás la dificultad extra que podemos ver acá es que Venus también está retrógrada, entonces la zona de Libra está siendo gobernada por una Venus retrógrada. Quedan pocos días, eso sí, para esta fecha de retrogradación de Venus, pero aún así comienza con este episodio. Justamente Venus va a estacionar directa, entonces el momento de estación siempre tiene su resguardo que tomar, podríamos decir, en términos astrológicos. Pero ahí está, Marte va a entrar en Libra. Voy a adelantar los días porque no lo había adelantado. Ahí está, 27 de agosto. Sí, va a ser un área que vamos a tener complicaciones. De hecho, en astrología moderna se dice que Marte en Libra a lo mejor ayuda a las relaciones públicas, etc. Pero hay que recordar que Marte siempre va a ser Marte. No se hace una ensalada con el signo. Marte siempre va a ser Marte y estando en su signo contrario hace que sea más difícil poder que Marte se exprese y por lo tanto no saca las mejores cualidades de Marte, sino que por todo lo contrario, ¿no? Y al estar Venus retrógrado habla de que también el dueño del territorio no está con las mejores en sus mejores posiciones para poder calmar o amortiguar un poco ese Marte. Afortunadamente, el paso de Marte en Libra es bastante rápido, no va a tener tiempo ahí, pero sí hay que ver en dónde tenemos el Libra y observar qué es lo que ocurre. Y esto quizás podría venir a acentuar un poco de las cualidades que expresa Libra y expresa Venus. Venus y Marte comienzan a tener un sextil en este momento, lo cual enfrenta a estos dos planetas de una manera amistosa. Por un rato no se vieron mientras Virgo recibía a Marte en este lugar. O sea, mientras Marte transitaba por Virgo, Venus no podía ver a Marte, pero ahora sí va a ser capaz de ver a Marte en Libra, entonces y los configura en un sextil. Esto al menos amortigua también esta situación y Venus recibe a Marte. Marte es recibido en este lugar, pero no está cómodo. Podría poder también hablar un poco de situaciones que generen separación, que generen división en esta área de Libra en tu propia carta natal. Libra no es necesariamente como la casa 7, como muchas veces se plantea también. Pero al menos Marte está en conexión con Venus, entonces, y en un sextil. Entonces esto podría hablar de alguna situación que si bien puede ser bastante rupturista, quizás consigue cierto acuerdo. Bueno, y una configuración extra que acabamos de unir y ver, revisar, es que tenemos a la luna llena de Piscis este mismo mes. Este mes comenzamos con la luna llena de Acuario, este mes terminamos con la luna llena de Piscis. Y diría que si bien el principio del mes o hasta la mitad del mes da la impresión de que todo está como bastante centrado en lo que está ocurriendo con la zona de Leo y Tauro, ya hacia el final del mes, y podríamos decir que entre medio del mes igual, todo está bastante enfocado en Piscis y Virgo. Virgo tiene un protagonismo inmenso durante agosto y no va a terminar. Tenemos un tiempo más con los planetas transitando Virgo, con situaciones sucediendo acá, sobre todo con este Mercurio que está retrogradando, el Sol ya está allí, Venus va a venir en un tiempo más también a Virgo, que va a ser ya hacia octubre, eso sí.
Pero Virgo no nos va a soltar tan rápido, podríamos decir, si es que fuera así. Entonces, tenemos el día 30, ahí está la luna llena de Piscis. ¿Qué cosas particulares tiene esta luna? Es que nos enfrentamos con dos planetas presentes, uno en Piscis, uno en Virgo. Tenemos a Saturno retrógrado en Piscis, muy cerca de la luna. La luna recién se separó de Saturno. Y tenemos a Mercurio presente en Virgo, en el grado 19, devolviéndose también hacia el Sol. Todavía no está en la zona de los 15 grados como cerca del Sol, o está como recién allí, no está tan terrible su situación respecto del Sol, pero aún así está opuesto a la Luna, opuesto a Saturno. Tenemos esta luna llena. Y el que sigue participando en esta luna llena, igual que el mes pasado o las lunas anteriores, es Júpiter. Júpiter está en trígono al Sol y en sextil a la luna. Está bastante interesante. Y está la presencia de Saturno ahí, un poco enfriando las cosas pues, para la luna. Ambos opositores están, o bueno, en el caso de Saturno, en el caso de Mercurio, ambos están retrógrados. Eso puede hablar también un poco del matiz que va a tener esta luna llena. Creo que no nos habían tocado durante este año planetas retrógrados siendo regentes de la luna nueva o llena. Creo que no. Me parece que no. Y eso va a hacer que complique un poco más las cosas, ¿no? Se puede salir a la luz cosas que a lo mejor no son lo que esperábamos, lo que nosotros queríamos. Nos va a tocar observar, ver qué es lo que ocurre en estas áreas. Y pues la presencia de Saturno siempre es difícil para las luminarias. También pasa lo mismo un poco con las sinastrías. Cuando Saturno le hace una cuadratura, ya sea al Sol y a la Luna, son relaciones que luego terminan turbulentas y con el paso del tiempo van perdiendo como que fervor, ¿no? Algo así es lo que podemos ver en esta lunación. Ambos planetas retrógrados. Va a ser interesante verlo. ¿Qué opinas tú? Me da una impresión como de que este mes, que estamos pensando en septiembre, viene con una cuota de, pongamos, como de sugerencias, y como pongamos ojo en estas situaciones Piscis, Virgo. Da la impresión de que comenzó con Marte opuesto a Saturno, pero no es que Marte se fue ya de Virgo y todo se solucionó. Es como que hay otras cosas que ahora se están poniendo sobre la mesa y nos pueden mostrar más información, y son cosas con las que hay que lidiar. O sea, como que no es simplemente que pasen y que uno ya se pasó el día o pasó este momento o pasó el problema. Uno tiene que lidiar y solucionar, porque la situación con los planetas retrógrados, sobre todo con Mercurio, que va prontamente igual va a estar muy poco tiempo retrógrado, es que la situación se va posiblemente a ver más de alguna vez, o van a venir situaciones del pasado a la mesa, o algunas complicaciones respecto de aquí, que incluso de la memoria, cosas que se olvidan, porque está Mercurio y la Luna opuestos. Y generalmente eso podría traer algún problema de memoria o algo que no dijiste, o alguna situación que se malentiende completamente. Entonces, diría que es como un mes donde, si ya las cosas venían revisándose, este es un mes que viene marcado por eso, directamente. Como que no va a ser fácil zafar. Como que no creo que alguien zafe. Todos vamos a alguna forma o en alguna área de nuestra vida ir notándolo. No sé si les pasa, pero o te pasa a ti, como que a veces uno dice, hoy tuve un mal día, o un día complicado, complejo. Y alguien más te dice, sí, yo también, pero son cosas completamente diferentes las que estamos viviendo los unos de los otros.
Como, ¿solucionaste? Sí, logré solucionar. O no, tengo que esperar unos cuantos días para poder solucionar esto realmente. Y es como, de repente pasa así. Hay cosas que son mucho más puntuales, como lo que podría hablar Mercurio, pero Venus y Saturno, que están retrogrados en este momento, también muestran situaciones que son un poco más prolongadas. Y Júpiter nos va a empezar pronto a mostrar esto, porque Júpiter es relevante al comienzo del mes y cuando ya llegue la próxima luna llena, perdón, nueva, eh, nos va a mostrar una situación quizás aún de esta área de Tauro que no va a ser tan fácil de mirar, por su retrogradación, digo yo. Así es. Los protagonistas parece que son Júpiter y Venus este mes, Ujú. realmente, y pues las retrogradaciones. Hace tiempo que no teníamos, me parece que ya llevamos como 2 años sin que hayan tantos planetas retrógrados A la vez. a la vez. Mm. Sí, porque Venus deja de estar retrógrada el 4 de septiembre y si no me equivoco el 3 o el 4 de septiembre, o por ahí esos días Júpiter va a retrogradar también, mientras Mercurio sigue retrógrado, si no me equivoco. A ver, vamos a avanzar un poquito los días. Pero esto ya comienza a ser septiembre, pero es lo que viene pronto. Sí, el mismo 4 de septiembre y Venus ya no va a estar retrógrada, pero sigue retrógrado Mercurio. Como que se pasan eh, el, la retrogradación el uno al otro. Así que bueno, ahí tenemos directamente acerca de agosto lo que es este mes. Tenemos hartas configuraciones. Ahí está el diagrama, el calendario completo de este mes, que también lo vas a poder encontrar en el Instagram del podcast astrológico, y también en la comunidad aquí en YouTube. Y no sé si te gustaría compartir tus redes, donde la gente te puede encontrar y puede encontrar tu trabajo y lo que estás haciendo. Claro, por ahora solo tengo un Instagram, que es Jonas-astrología. Ahí me pueden encontrar. Estas últimas 2 semanas he estado un poco inactivo, pero ya otra vez voy a seguir subiendo información cotidianamente. Ujú. Perfecto. Bueno, y bueno, las redes del mismo podcast ya las dije. En Instagram nos puedes encontrar en el podcast astrológico. Y también nos puedes encontrar, bueno, aquí mismo en YouTube. Y estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast publicando los episodios. Y a mí me puedes encontrar en Max Gascón Astrólogo en Instagram. También en maxgascon.com, en mi página web, y ahí puedes revisar las consultas también que estoy dando, que son de carta natal, pronósticos y hace poco también comencé un curso de astrología. Todavía podrías integrarte si tienes ganas de seguir o aprender astrología. Estamos iniciando este camino de aprendizaje, así que también aún puedes ser parte si tienes ganas. Simplemente me puedes escribir por Instagram o a mi correo y ponerte en contacto conmigo. Así que bueno, muchas gracias, Jonathan, por aceptar la Gracias, invitación y también estar conmigo y poder compartir un poco acerca de lo que va a ser el mes de agosto. muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por compartir. Ha sido un gusto. Ujú. Igual por acá. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau.